la autobiografía de Teresa, una transparencia de la Biblia. Secundino Castro, profundo conocedor de la Biblia y de Teresa de Jesús, nos pinta un icono precioso en el que quedan reflejados los textos bíblicos en el relato del libro de la vida de Teresa de Jesús. Agradecemos a Secundino esta participación en este encuentro de animadores de grupos de oración y vamos a recorrer brevemente esta presencia bíblica en la vida de Teresa, más en concreto en el libro de la vida. Y vamos a descubrir también las huellas de la Biblia en nuestra propia historia personal. Con amor eterno te amé. Jeremías 31:3. Sin pretenderlo, Teresa redactará la historia de su vida como si fuera una autora de la Escritura. Los 2 capítulos primeros del libro de la vida van a ser una especie de calco del primero y del tercero del Génesis. En el primero todo resulta precioso y bueno, el ambiente en que nació, sus padres, de los que hace una espléndida alabanza, sus hermanos, los sentimientos de su alma que suspiran por lo eterno, el martirio, la consagración religiosa y finalmente el sentirse dotada de unas cualidades de naturaleza envidiables. Y vio Dios que todo estaba bien. Cuando Israel era niño, yo lo amé. La ciencia del bien y del mal. Génesis 2, 16, 17. La lectura de libros de caballería, las conversaciones profanas con sus primos y el deseo de ser ella misma, ser como dioses, nos recuerdan al Génesis. Teresa ya no tiende como una flecha hacia Dios. El capítulo 2 de la autobiografía halla un paralelismo casi matemático con el 3er capítulo del Génesis. La expulsión del paraíso y el primer éxodo. Génesis 3:23. Teresa fue obligada a dejar la casa paterna y es internada en Santa María de Gracia. Allí comenzó a rehacerse junto con el primer viaje, Éxodo, que realiza cuando, en pleno campo, lee la palabra de Dios, que empieza a caer sobre ella como lluvia que no torna vacía. Volviendo a la verdad de cuando niña, decide hacerse religiosa por agradecimiento a Jesucristo. Por primera vez aparece la palabra Cristo y la referencia a Él. Hasta ahora solo hablaba de Dios o de Señor. El Antiguo Testamento de Teresa, en adelante, la persona divina protagonista es Jesucristo. Os introduje en la tierra del Carmelo. Jeremías 2:7. Decidí hacerse carmelita, y al Carmelo asciende la viajera al alba, como las mujeres de Pascua, sus hermanas de alma y de sangre. Ascenso dramático a la montaña, pero no a la de Moisés, la ley, sino a la de Elías, la profecía. El ascenso fue casi agónico, pero enseguida encontró el descanso, Sabbat, no el del Antiguo Testamento, sino ese de que con tanto entusiasmo habla la carta a los hebreos. Y allí, en sus cumbres, el aire de la almena hace su procesión que ella denomina desposorio y comienza a gustar los frutos del Carmelo, de los que habla Jeremías, cuando se escuchen los cantos del novio y de la novia en las plazas. Y allí Teresa sintió el vértigo de la gloria del Líbano y de la hermosura del Carmelo. Pero igual que la Magdalena, confundió con matrimonio lo que todavía era un simple desposorio. La voz de mi amado. Cantares 2:8.
Teresa cae enferma y debe emprender un nuevo viaje que podemos denominar de bodas, porque el amado se le revela a través de un libro y la transforma en sí por la oración de recogimiento, el silbo del pastor y quietud, las corrientes de las aguas. Se imaginará su alma como un huerto, el jardín del Edén, por donde se paseará el Señor como Yahvé a la brisa de la tarde. Este huerto se regará de 4 formas, como el del Génesis, del que se dice que de una fuente fluían 4 ríos. Era una experiencia inaudita, de ensueño. Fruto de todas estas gracias fue su primera conquista apostólica, la conversión del cura de Becedas, su primer hijo. Cambiaste mi luto en danza. Salmo 30, 12. La enfermedad se agudiza, dejándola paralítica durante 3 años. Teresa experimenta los horrores de Job, cuya historia le llega a través de un comentario de San Gregorio. Reviven en ella las tragedias de Israel en Egipto y en los exilios. Pero aquella noche cerrada, que un día traspasaría de fulgor el divino Fray Juan, se convierte en aurora, como recuerdan con insistencia los salmos. Su ascenso espiritual, sin embargo, fue tal debido en parte al encuentro con el libro de Job, siempre la Biblia, que solo deseaba curarse para estar más a solas con él, según el método de relación que ella había descubierto. Recapitulando, podemos decir que en el primer éxodo descubre la vocación y en el segundo la oración. De nuevo en marcha por el desierto. Pero poco después de curada, no se sabe por qué, Teresa fue un tanto infiel a este amor. Para reintegrarse en él necesitará un largo proceso de purificación, una marcha por el desierto, que rememora los clamores de los profetas contra la adúltera Israel. Aunque Teresa ha descubierto la persona de Jesús, todavía no le conoce a fondo, se mueve hacia él con mentalidad hebrea. En esta lucha por reintegrarse, cree demasiado en sí misma. Las obras, recuérdese a Lutero. Teresa aún no había descubierto, como Pablo, el Evangelio de la gracia. Ya no conocemos a Jesús según la carne. Segunda carta a los Corintios 5, 16. Ahora, con la llamada a la conversión, surge el Jesús sin más, el de la nueva alianza. Teresa declarará por 3 veces que estaba desconfiada de sí misma. Ha descubierto la gracia, confiesa su debilidad. Pablo derribado y la Magdalena caída a los pies de Jesús. Comenzaba a ser una mujer nueva, nueva criatura, nueva alianza. Ante un Cristo terriblemente llagado, descubre quién es ella y quién es Jesús. Rumores de Pablo y de Agustín llegan hasta ella en esta zozobra. No verin me, no verin te. Que me conozca a mí, que te conozca a ti. He aquí que estoy a la puerta y te llamo. Apocalipsis 3, 20. La conversión de Teresa no fue total. Necesitó determinados reajustes. Ella lo narra en los capítulos 23-24 del libro de la vida. Con pluma de orfebre nos describe los últimos retoques. Jesús viene a ella en modos místicos. El reino de Dios está entrando. El Evangelio está a punto de estallar. Jesús, como una nube, la envuelve, al igual que a los israelitas. La gracia anunciaba su llegada en plenitud. Se empezaba a sentir otra. Sus confesores estaban desbordados y fue entonces cuando una voz, más que voz, resonó en lo más profundo de su ser, que conmovió todos sus cimientos. La voz se oyó nítida. Ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Y Cristo tomaba posesión de todo su ser. Ya el yo que sustentaba su yo era Cristo, como en Pablo.
Y entonces fue la Pascua. A partir de este momento irrumpe en ella la palabra de Cristo y enseguida sale a su encuentro Cristo resucitado en persona. Teresa revive toda la vida de Cristo desde la Pascua evangélica y la experiencia va creciendo sin límites hasta que un día le llega Pentecostés. La profundización del misterio de Cristo no tiene límites. De ver a Cristo me quedó imprimida su grandísima hermosura. Pero no solo ve a Cristo, le percibe esculpido en el centro de su yo. Parecíame en todas las partes de mi alma, le veía claro como en un espejo, y también este espejo se esculpía en el mismo Señor. Su canto a la humanidad de Cristo nos recuerda los himnos paulinos y el prólogo de Juan. Finalmente Teresa asciende a las profundidades de Dios. El recuerdo de la carta a los romanos se hace inevitable. La aurora de un nuevo pueblo. Al igual que Israel y la comunidad primitiva, surgen de una inmensa experiencia de la que fueron partícipes algunos personajes singulares de la Biblia. Así sucedió con la comunidad carmelitana y Santa Teresa. La primera parte de los Hechos de los Apóstoles queda admirablemente reflejada en esta historia. La segunda parte del libro lucano, Teresa la revivirá en sus fundaciones, en las que las similitudes con Pablo, fundador de comunidades y escritor de cartas, son más que evidentes.